en la mano. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oramos. Bendito Padre, vamos en este momento a meditar en tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe. Pedimos también que nos llenes nuestra alma de gozo, de alegría, en esta esperanza gloriosa, Señor, de que tú vienes por segunda vez a establecer un reino sobre la tierra, un reino milenial, un reino de paz, de justicia, un reino, Señor, verdadero. Dios mío, te rogamos nos ayudes a mantenernos firmes en nuestra comunión contigo, para poder, Señor, para poder tener parte y entrada a ese glorioso reino. Tu palabra dice, si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes, y háblanos en esta mañana. Toma el control, Señor, de la predicación y llévala a cada corazón, a cada vida. Lo pedimos todo en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Vamos a hablar acerca de el milenio, o el reino milenial de Cristo. Para poder ubicarnos, hermanos, en el tiempo de cuándo va a ser el milenio, bueno, la Biblia nos habla de que muy pronto ocurrirá lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. El Señor dijo que cuando viéramos guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, la multiplicación de la maldad, como en los días de Noé, todas estas cosas, hermanos, nos anuncian una sola cosa: el Señor viene por su iglesia. Viene el arrebatamiento de la iglesia. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, ocurrirá la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Después que la iglesia sea quitada de la tierra, viene un tiempo de 7 años conocido como la gran tribulación, donde ocurrirán, hermanos, o vendrán juicios terribles a la tierra. Se manifestará el anticristo y hará que todos sean sellados con aquella marca que habla la Biblia. Y después de que pasen estos 7 años de tribulación,
tribulación, hermanos, ocurrirá una batalla terrible llamada la batalla del Armagedón en aquel lugar, en el norte de Israel, de este lugar geográfico conocido como Armagedón. Y hermanos, ahí cuando se desata esta guerra contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, cuando ellos estén siendo derrotados, los judíos clamarán a Dios que venga el Mesías, que venga el Cristo, el bendito, el Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, Cristo vendrá por segunda vez en una nube blanca con los ejércitos celestiales. Y la iglesia que fue arrebatada antes de la gran tribulación, la iglesia vendrá con Cristo. La Biblia dice que entonces Cristo vendrá, hermanos, y peleará contra el anticristo y tomará al anticristo y al falso profeta y los echará vivos al lago de fuego. Y los demás, dice la Escritura, los demás ejércitos que pelearon contra Cristo serán derrotados, serán vencidos. Y entonces, a partir de ese momento, hermanos, el Señor descenderá en el monte de los olivos y entrará en Jerusalén. Y ahí, hermanos, comenzará un reinado literal de Cristo. Cristo reinará en la tierra durante 1000 años. Y a ese reinado se le conoce como el milenio o el reino milenial de Cristo. Vamos a tratar de memorizar este texto, Apocalipsis 26. Lo decimos todos: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. ¿Cuántos vamos a estar en el milenio? Gloria al Señor. Levanten la mano los que van a estar en el milenio. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Porque aquí lo dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. La última vez lo repetimos: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Ahora vamos a ver la introducción. El capítulo 19 se cierra, el capítulo 19 de Apocalipsis se cierra con el apresamiento del anticristo y el falso profeta, que son lanzados al lago de fuego eterno. Los ejércitos contendientes, que es en la batalla del Armagedón, son destruidos. Y ahora, al comenzar el capítulo 20, se habla del milenio. La palabra milenio viene de dos palabras latinas: mile o mille, mil, y annus, que quiere decir año, es decir, 1000 años. De latín, milenio, 1000 años. Con la palabra milenio se indica y describe el reinado y justo gobierno de Cristo sobre la tierra. El milenio será de gloria, una era de gloria, una era de oro. Hay muchísimo material sobre el milenio, principalmente en Isaías. Entonces ese es el tema que nos ocupa en esta mañana, el milenio. En primer lugar, vamos a ver las bases bíblicas sobre el milenio. La enseñanza bíblica relacionada con la persona de Jesucristo, vista como rey, el Mesías sentado en su trono, reinando sobre Israel, es la gran esperanza del pueblo judío. El establecimiento del reino mesiánico es, por ende, la gran meta que Dios ha fijado para la historia de la humanidad. La Escritura
del reino en el cual Cristo ha de reinar entre la primera y segunda resurrección, que es de 1000 años de duración. La Biblia nos habla de dos resurrecciones: la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos o de los incrédulos. Como ya dijimos, la primera resurrección es cuando Cristo viene por su iglesia. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero la segunda resurrección ocurre hasta después del reino milenial de Cristo, es decir, en el juicio final. Ahí resucitan los incrédulos. Y entre este lapso, entre la primera resurrección y la segunda resurrección, viene, hermanos, este periodo de 1000 años. Vamos a ver lo que dice la Biblia nuevamente en Apocalipsis 20, versículos del 1 al 6. Le doy lectura. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos ¿cuántos? 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la vez con su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Muy bien, aquí tenemos la base bíblica de que vendrá un reino de 1000 años. 6 veces en este pasaje se declara que el reino milenario de Cristo durará, como su nombre lo dice, 1000 años. Vamos a ver algunas citas bíblicas, vamos a agilizar un poquito, vamos a buscar rápidamente las citas. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Isaías 2, del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Nos habla de que en un tiempo vendrá un reinado, que Jerusalén será como cabeza, y reinará, hermanos, el Señor en Jerusalén. Vamos a ver también Jeremías capítulo 23, versículo 5. Jeremías 23, 5. Dice así la palabra de Dios: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. El renuevo que habla aquí se refiere, hermanos, a Jesucristo. Él es el hijo de David, el heredero del trono, y aquí habla que él reinará sobre las naciones. Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 4 nos dice de la siguiente manera: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones
naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aleluya. Será un tiempo glorioso sobre la tierra. También dice en Miqueas 11, 6 al 9. No, perdón, no trae esa cita, pero vamos a ver, hermanos, otras citas más. Esto no lo hemos visto todavía, pero se va a cumplir durante el reino milenial de Cristo. Vamos a ver lo que dijo el Señor, Mateo 25, 31. ¿Cuándo ocurrirá esto? Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya no vendrá como en aquel tiempo cuando entró en un asno montado en un pollino. Ya no vendrá humilde con sus sandalias. No, ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vendrá para que lo azoten o lo menosprecien, sino que dice la palabra del Señor que ahora Él va a regir a las naciones con vara de hierro. Será un gobierno, hermanos, en el cual Cristo estará gobernando como Señor, como Rey de todas las naciones. Dice también Lucas 1, 31 al 33. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo será Jesús cuando él nazca? Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y el Señor ya nació, y él es grande, y él es Hijo del Altísimo. Pero también dice, la parte que todavía no se ha cumplido es la que dice que el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y esto se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez. Versículo 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sabemos que Él está reinando, que Él está también morando en nuestro corazón, pero en el reino milenial Él literalmente será el Rey de todas las naciones y de todo el universo también. Dice la palabra de Dios en el versículo 23, en el versículo 42. Perdón, Lucas 23, 42. Lucas 23, 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón que estaba en la cruz creyó que Jesús un día vendría a reinar aquí sobre la tierra. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bendito sea el Señor. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras ese reino llega, vas a estar en el paraíso conmigo. Qué preciosa es la palabra de Dios. Ahora leemos Lucas 22, 18. Lucas 22, 18 dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y en el Padre Nuestro, hermanos, cuando lo leemos o lo repetimos, dice: venga tu reino sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Ahora Mateo 26, 29. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel
en el reino de mi Padre. Entonces ahora pregunto, hermanos, ¿hay citas bíblicas, hay bases bíblicas para afirmar que habrá un reino aquí en la tierra donde Cristo será el rey? Ya hemos visto algunas. Sí, la Biblia habla que va a haber un tiempo en el cual Cristo vendrá literalmente a reinar sobre la tierra, y la Biblia en Apocalipsis 20 nos dice que será un reino de 1000 años sobre la tierra. Ahora, en segundo lugar, ya vimos las bases bíblicas. En segundo lugar, vamos a ver las teorías sobre el milenio. Son por lo menos 3. ¿Cuándo ocurrirá el reino milenial de Cristo? Vamos a ver la primera. Esta teoría se llama premileniarismo. Pre significa antes del milenio, premileniarismo. El premileniarismo enseña que Cristo vendrá antes del milenio. Pongan mucha atención porque al final les voy a preguntar cuál de estos 3 es el correcto. El premileniarismo enseña que Cristo vendrá antes del milenio. Enseña que el periodo inmediatamente antes de la venida de Cristo será el peor de la historia humana. Afirma que Cristo volverá a la tierra antes del reino milenial para llevar a su iglesia, y después volverá con los ángeles y todos los redimidos para ejecutar juicio o castigo sobre sus enemigos y establecerá su reino milenial. ¿Qué enseña entonces el premileniarismo? Enseña que Cristo va a venir antes del milenio, y que antes que Cristo venga, el mundo, hermanos, estará en un caos, habrá guerras, habrá tribulación, y entonces, hermanos, después que Cristo venga por su iglesia y se la lleve, y dice la palabra, hermanos, que entonces se establecerá el reino milenial. Esto enseña el premileniarismo. La base bíblica está en Judas, versículos 14 y 15, es un solo capítulo antes de Apocalipsis. Judas 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc habló de la segunda venida de Cristo, habló de su reinado también, y esto enseña el premileniarismo. Cristo vendrá por su iglesia, y después de que venga por su iglesia, o cuando venga, hermanos, por segunda vez, ya con su iglesia, establecerá el reino milenial sobre la tierra. Ahora, hay otra teoría, el postmileniarismo, es decir, Cristo viene después del milenio. Enseña que Cristo volverá al final del milenio. Dicen que antes de su venida vendrá el mejor periodo de la historia, de modo que Cristo vendrá al final de una prolongada era de paz y armonía, y se deberá a la difusión del evangelio en todo el mundo y la conversión de una mayoría del género humano, y fijar su estado eterno. Bueno, esta segunda teoría enseña que el mundo no empeorará, sino que el mundo irá mejorando con la predicación del evangelio, hasta que la mayoría de la gente acepte el evangelio, y entonces pues habrá paz en la tierra por la predicación del evangelio. Eso es lo que enseña el postmileniarismo, y que después, cuando haya una completa paz sobre la tierra, entonces Cristo vendrá por segunda vez. Eso es lo que enseña el postmileniarismo. Estas creencias fueron sostenidas por predicadores muy reconocidos en el mundo evangélico, como el famoso Carlos Spurgeon y también el evangelista Moody. Pero en el siglo XX se desvanecieron sus esperanzas con la Primera y Segunda Guerra Mundial, y peor en el siglo
siglo XXI. Es decir, podemos hacernos una pregunta: ¿el mundo va a mejorar o va de mal en peor? La Biblia dice: irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. También Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces vemos cómo el mundo va mejorando o va empeorando. Va empeorando. Es lo que estamos viendo, la realidad, y lo que también nos enseña la Biblia. Así que pues este segundo pues no encaja, ¿verdad?, con las profecías de la Biblia. Bueno, la tercera teoría es esta: el amileniarismo. Ellos creen que las profecías del Antiguo Testamento sobre el reino del Mesías se están cumpliendo ahora. Es decir, creen que ya estamos viviendo el milenio. Tanto por los santos que reinan con Cristo en el cielo, como espiritualmente, no literalmente por la iglesia en la tierra. Es decir, creen que lo del milenio es algo espiritual, que es solamente una figura, y que ya estamos viviendo en el tiempo del milenio. Pero nos preguntamos, hermanos, ¿ya estamos viviendo una completa paz en la tierra? ¿Ya Cristo está reinando sobre la tierra literalmente? No, hermanos. Dice, también aplican algunas profecías del Antiguo Testamento al estado eterno. Creen que ya estamos en él. No hay ninguna razón ni fuente exegética para esa conclusión. Entonces, hermanos, ahora sí, ya les dije que les iba a preguntar, les pregunto: ¿cuál es la interpretación correcta? ¿El premileniarismo, que sostiene que primero Cristo viene por su iglesia y luego viene la gran tribulación, después viene Cristo con su iglesia, inicia el reino milenial de Cristo a partir de la venida de Cristo por segunda vez? ¿O es el segundo, que Cristo va a venir al final del milenio, cuando pues ya la tierra haya cambiado, hermanos, ya haya una completa paz por la predicación del evangelio? ¿O debemos creer la tercera, que ya estamos en el milenio? ¿Cuál de ellas es la correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera, ¿verdad? Entonces somos premileniaristas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque creemos que el reino milenial de Cristo va a comenzar cuando Cristo venga por segunda vez con su iglesia. Eso es lo que creemos, porque tiene sustento bíblico. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, pasamos al tercer punto: la naturaleza del milenio. La naturaleza del milenio. En primer lugar, durante el milenio, Cristo será el rey. ¿Quién será el rey, hermanos, durante el milenio? Cristo. No estará gobernando Estados Unidos, no estarán gobernando los países europeos, ni tampoco los países asiáticos. No, el rey de toda la tierra durante el milenio será nuestro Señor Jesucristo. Salmo 48, versículo 2. Él establecerá un reino perfecto. Salmo 48, 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Pero ¿quién es el gran rey? Lucas 1, 32 y 33. Lucas 1, 32 y 33. Dice así: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que se cumplirá, hermanos, en aquella visión que tuvo el rey Nabucodonosor, cuando dice que vio una imagen grande con distintos elementos, ¿verdad?, que formaban aquella estatua. Y dice la Biblia que cayó una piedra del cielo y destruyó, hermanos, aquella imagen, la desmenuzó. Y dice la palabra, hermanos de Dios, que esa piedra se hizo un gran monte.
Y esa piedra que vino del cielo, hermanos, es la segunda venida de Cristo, porque Él es la roca eterna de los siglos. Dice que va a reinar en todo el mundo. Bendito sea su nombre. Ahora, el trono de Cristo estará en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén va a ser la capital del mundo, porque Jerusalén es el centro de la tierra y ahí será la capital de todo el mundo. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Isaías 2, del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Jerusalén será la cabeza. Dice también en Isaías 24, 23. Isaías capítulo 24, versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Quién dice que va a reinar en Jerusalén? Ahí dice que Jehová de los ejércitos estará gobernando en Jerusalén. Hermanos, sabemos que Jesucristo también es Jehová de los ejércitos. Bendito sea su nombre, porque la Biblia dice que Juan el Bautista le vino a preparar el camino a Jehová. Y hermanos, sabemos que Juan el Bautista, hermanos, le preparó el camino a Jesucristo. Esa es la voz que clama en el desierto. Aleluya. Bueno, seguimos adelante. Esto, hermanos, de que Cristo será rey y que estará gobernando en Jerusalén, se va a cumplir en el reino milenial o en el milenio. Se va a cumplir lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia dice, hermanos, que al final de la semana número 70, es decir, cuando termine la tribulación y venga Cristo por segunda vez, dice: se ungirá al Santo de los santos como Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí, hermanos, dice la Biblia, en ese momento se doblará toda rodilla. Cuando Cristo sea coronado como el Rey, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pero ahora, hermanos, nosotros ya le hemos confesado como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es el Rey de nuestro corazón. Muy bien, seguimos leyendo 1 Corintios 15, 24 y 25. 1 Corintios 15, 24 y 25. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos sus enemigos estarán debajo de sus pies. Esa es la naturaleza del reino. Cristo será el rey. Durante el milenio, Satanás será atado. Por eso será un reino glorioso, porque, hermanos, Satanás
21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Fíjense, hermanos, que ni siquiera se nombra cómo se llama este personaje, este ángel. Un ángel común dice que toma al dragón. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él ya lo derrotó, lo despojó. Dice que lo va a prender con una gran cadena, y dice que lo va a meter, hermanos, en el abismo. Lo va a encadenar durante 1000 años. Durante 1000 años va a estar atado el diablo y Satanás, y no engañará a las naciones. Va a ser una época de paz. No habrá guerras, no habrá gastos infructuosos en armas. Ahora vemos cómo las naciones gastan más en armamentos que en programas sociales, que en ayudar a la gente. Vemos los países asiáticos, los países europeos, Estados Unidos, cuántos millones de dólares invierten en armamentos, pero durante el milenio, hermanos, no habrá guerras. Será un tiempo de verdadera paz, una paz completa. Isaías capítulo 2, versículo 4. Isaías capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Miqueas 4, 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Habrá un tiempo de abundancia, de paz. Isaías 66, 12. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Dice que Dios va a extender una paz completa. Así como vemos como viene un río con fuerza, dice que esa paz se extenderá sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios va a regir. El Señor regirá a las naciones con vara de hierro. Va a establecer un reino de paz y también un reino de justicia. Durante los 1000 años no habrá corrupción, no habrá, hermanos, gente que haga crímenes como ahora, sino que será un reinado de plena justicia, un reino perfecto. Isaías 11:5. Isaías 11:5. Y será la justicia como y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora, ¿cuántas veces nos indignamos de que se cometen injusticias en la tierra? Gente que hace el bien son maltratados, y gente que hace lo malo se salen con la suya. Por sus influencias no se les castiga, no se les lleva a juicio, pero cuando venga el Señor, hermanos, esto se terminará. Él hará
justicia a todas las naciones. Vamos a leer también, hermanos, ahora ¿qué dice en Mateo 19? Mateo 19, vamos a tomar un versículo que está en la parte de abajo. Mateo 19, 27 y 28. Mateo 19, 27 y 28. Dice así: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pedro le dijo al Señor: Señor, nosotros qué vamos a ganar, hemos dejado todo por seguirte a ti, Señor. El Señor le dijo: cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono, ustedes van a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Y nosotros, la iglesia, ¿dónde entramos? ¿Dónde quedamos? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 6:2. 1 Corintios 6:2. Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Me he encontrado con personas que dicen: no, la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cómo vamos a juzgar a una persona que cayó en la borrachera? ¿Cómo lo vamos a disciplinar? ¿Cómo vamos a expulsar a una persona que cayó en adulterio? No, hay que lo juzgue Dios. No, dice la Biblia, no. Dice la Biblia: si nosotros vamos a juzgar al mundo, ¿cómo no vamos a juzgar cosas pequeñas? ¿Cómo no vamos a juzgar a una persona que cayó en pecado? Tenemos que llevarla a juicio porque la Biblia lo dice, hermanos. ¿O no lo dice la Biblia, hermanos? Sí lo dice la Biblia. Dice: si vamos a juzgar al mundo, es más, dice la Biblia, vamos a juzgar a los mismos ángeles. Vamos a juzgar al mundo. ¿Cómo no vamos a juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros, la iglesia, vamos a reinar con Cristo. Porque dice el apóstol Pablo: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Bendito sea el nombre del Señor. También estaremos reinando juntamente con Cristo. Durante el milenio, hermanos, la tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? En este tiempo hay muchas naciones que ignoran acerca de Dios, sobre todo en Asia, sobre todo en India, donde se adoran muchas deidades. Pero en aquel tiempo, dice la Biblia, que toda la tierra conocerá a Dios, será llena del conocimiento de Dios. Isaías 11:9. Isaías 11:9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Aleluya, la tierra se llenará del conocimiento de Jehová. Ahora, el sexto punto, hermano, ya estamos casi finalizando. La tierra será regenerada. ¿Qué ocurrirá con la tierra, hermanos? Será regenerada. Cuando Adán y Eva pecaron, la tierra quedó, hermanos, bajo maldición. La tierra comenzó a producir carros. La tierra ya no produjo como en un principio. La tierra está contaminada. ¿Cuánta sangre ha sido derramada sobre la tierra? ¿Cuánto pecado hay en la tierra? Y la Biblia dice, hermanos, que la tierra está gimiendo. Está gimiendo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hermanos, que hay mucho pecado en la tierra por causa del hombre. Pero en aquel tiempo la tierra va a ser
va a ser restaurada. Viviremos tiempos como en los tiempos de Adán y de Eva cuando estaban en el paraíso. La tierra, hermanos, será transformada a un estado glorioso. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Romanos 8, 19 al 22. Esta cita, por favor, si la buscan, hermanos. Romanos 8, 19 al 22. ¿Ya la tienen, hermanos? Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué tiene la creación, hermanos? Un anhelo ardiente. Y el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice que también, hermanos, la misma tierra, la misma naturaleza espera esa transformación cuando Cristo venga a establecer su reino milenial. Ahora leemos Joel 2:21. Joel 2:21. No voy a profundizar mucho en esto porque hay otro tema. En el tema que sigue se va a hablar acerca de esto, de cómo los animales van a ser transformados, se les va a quitar esa ferocidad. Joel 2:21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cómo es que la tierra será transformada? Bueno, sabemos que la tierra será cambiada, hermanos, aún en su topografía. Sabemos que durante la gran tribulación habrá cambios drásticos, catastróficos, sucesos que ocurrirán durante la gran tribulación. Habrá grandes terremotos que cambiarán, hermanos, la topografía de todo el mundo. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 6:12, cómo habrá cambios durante la gran tribulación en la tierra. Apocalipsis 6:12. La tierra estará en un caos, pero cuando venga el Señor transformará, acomodará, arreglará todas las cosas. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto. ¿Qué hubo en la gran tribulación, hermanos? Cuando inicia la gran tribulación, porque esto ocurrirá cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, vendrá un gran terremoto. Dice: y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 8:5, otro terremoto. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos, ¿y qué más? Y un terremoto. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 16:20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los montes, dice la isla, las islas van a desaparecer. Los montes, dice que se van a remover de su lugar. Aquí tenemos un monte, ¿verdad? Un cerro, el cerro de la Corona. Todos esos cerros, hermanos, se van a remover por el poder de Dios. Va a cambiar, hermanos, la naturaleza de la tierra, y la tierra será más productiva.
Dice la palabra del Señor, hermanos, en Zacarías 14:4. Vamos a ver. Zacarías 14:4. Dice así la palabra de Dios: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto ocurrirá cuando Cristo venga. El Señor se bajará de aquella nube y se parará en el monte de los olivos. Dice que aquel monte, hermanos, se partirá en dos partes. Dice también, hermanos, en Zacarías 14:9 al 11: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura. ¿Cómo se volverá toda la tierra, hermanos? Como llanura. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. También dice el versículo, dijimos hasta el versículo 11: y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ya en Jerusalén no habrá conflictos, como ahora los estamos viendo diariamente, sino que ahora se podrá vivir en Jerusalén. Habrá abundancia de cosechas, como ya lo dije anteriormente, en Isaías 7:22, habrá abundancia de cosechas. Ahora, si no abonamos la tierra, no produce, pero en aquel día será como en los tiempos de Adán. Isaías 7:22. Y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Amós 9:13. Amós 9:13. Amós 9:13 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Dice que habrá una abundante cosecha en aquel tiempo. Apenas se estarán recogiendo y ya vendrán otros sembrando. ¿Por qué? Por la abundancia que habrá. Durante el milenio no habrá enfermedad. Dice la Biblia en Isaías capítulo 30. Así que no habrá necesidad de que tengamos el seguro social. No habrá necesidad de eso. Bueno, aparte que nosotros, hermanos, ya no tendremos este cuerpo de carne, ¿verdad? Para ese tiempo, nuestros cuerpos ya habrán sido transformados por el poder del Señor. Tendremos cuerpos glorificados, no habrá necesidad de medicina, no habrá enfermedad. Isaías 30, 23 al 25. Isaías 30, 23 al 25. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pigüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Esto es lo que dice el Señor. Isaías 33, 24. No dirá el morador: estoy en
enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. En ese tiempo no habrá enfermedades. Hermanos, la gente será gente longeva. Es decir, van a vivir muchos años, mucho tiempo. Isaías 65, 20 al 22. Isaías 65, 20 al 22. Y ya con eso terminamos, hermanos. Dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Dice el 21: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Dice la Biblia, hermanos, que serán los días de la gente del milenio como los días de un árbol. Es como el árbol de tul, hermanos, que está en la carretera que va a Mitla. Yo nada más lo vi de lejos cuando fui a Mitla. Fíjense, hermanos, que este árbol tiene un perímetro de aproximadamente 42 metros y miden de altura como 40 metros. Tienen un diámetro de 53.3 metros y se necesitan, hermanos, unas 30 personas con las manos entrelazadas para poder abarcar todo el tronco. Algunas personas dicen, hermanos, que tiene este árbol como unos 2000 años de vida. Es lo que dicen, como 2000 años de vida. Pues por eso dice la Biblia que la gente vivirá, serán sus días como los árboles. Bendito sea el Señor. Qué grande Dios, hermanos. Esto se cumplirá cuando el Señor Jesucristo, hermanos, venga por segunda vez a la tierra. ¿Cuántos quieren que esto ya ocurra, hermanos? Por eso debemos, hermanos, de orar para que el Señor venga a tu reino, Señor, y haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Y también por eso tenemos que ponernos a predicar. Pues dice la Biblia, hermanos, que cuando se haya predicado el evangelio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Todavía no se ha concluido este estudio. El próximo domingo se estará dando la segunda parte del reino milenial, pero por hoy hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias, hermanos, porque estas son las promesas que Dios ha dado a su pueblo, que vamos a reinar con Cristo 1000 años. Desde el momento en que seamos arrebatados, dice la Biblia que cuando seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire, dice: y así estaremos siempre con el Señor. Y dice la Biblia que entonces, hermanos, en el cielo se llevarán a cabo las bodas del Cordero. Y donde quiera que vaya el esposo, también irá la esposa, que es la iglesia. Por eso, si el esposo viene a la tierra a reinar, la esposa, que es la iglesia, vendrá con Cristo a reinar por 1000 años. Cuando el milenio se termine y venga el juicio final, y venga, hermanos, que descienda la nueva Jerusalén, que Cristo reinará ahora en la nueva Jerusalén, hermanos, la iglesia estará con Cristo eternamente, porque somos la esposa de Cristo, que es la iglesia. Vamos a orar dando gracias por la palabra. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, entrégate al Señor, entrégate a Él, para que también reines con Cristo. Entrégale tu corazón y no te quedes a la gran tribulación, sino que reines con Cristo si le entregas, si lo aceptas hoy como tu Rey y Señor. Oramos. Padre, te damos las gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta bendición. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes en esta esperanza gloriosa que es tu segunda venida, Señor. Ayúdanos a estar velando con toda oración y ruego y súplica, Señor, en el Espíritu Santo, que nos encuentres preparados. Si alguno no ha sido salvo,
Sálvala en esta hora y guarda tu iglesia sin mancha y sin mácula hasta el día de tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra nos quede grabada en el corazón. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dejo este lugar a nuestra hermana para que continúe.